Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. No me acuerdo si esta es la clase 10. Sí, gracias mi querido, clase número 10. Entonces vamos a orar y vamos a entrar de lleno hoy día a un tema precioso, creo, que está relacionado con todo lo que hemos estado aprendiendo de esta gran clase. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que me das de poder hablar, de enseñar. La palabra tuya nos habla, nos enseña que debemos escudriñar las escrituras. Hoy hemos venido con esa finalidad. No queremos caer en lo que dijo tu profeta cuando menciona que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Queremos que estas palabras provoquen un cambio, al mismo tiempo las herramientas para que operemos, funcionemos en el medio donde tú nos has llamado. Doy gracias, bendigo a todos, a tus hijos que han venido como discípulos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. La última clase que tuvimos hablamos sobre la importancia de entrar esto que vamos a ver ahora del quebrantamiento. Dedicamos casi 2 clases hablando de esto. La importancia del quebrantamiento para poder trabajar en esto que vamos a entrar ahora, lo sobrenatural. Entonces, vamos a hablar hoy día de esto, del campo de lo sobrenatural. Ya hemos visto las otras áreas y me gustaría que ustedes abrieran la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, si están tomando nota. Y Benjamín lo está poniendo en la pantalla y dice así, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, y el texto dice, para él. Y el versículo 17 dice, y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, vamos a entrar de lleno a esto. Como podemos ver, el texto habla de ámbitos, habla de niveles de creación. Hay creaciones espirituales, hay creaciones naturales. Y de esta manera lo que nosotros queremos explorar es lo sobrenatural. En este tiempo, en lo que estamos nosotros viviendo hoy, la única manera de poder ahora entrar para generar cambio en lo natural es a través del ámbito de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural actúa a través de 2 ámbitos. Y esos vamos a irlos clasificando. Entonces, existen 2 naturalezas. Hay una naturaleza que es espiritual y ya hay una naturaleza que es natural. En la natural está todo lo que nosotros podemos verlo, palparlo, tocarlo a través de nuestros sentidos, que es lo visible. Todo aquello que es visible es temporal. Lo que vemos, todo lo que miramos, lo que observamos, todo es temporal.
La ropa es temporal, las cosas que tenemos es temporal. Esto va cambiando. Todo lo que pueda palpar nuestros ojos cambia. Lo que oímos, lo que escuchamos, lo que palpamos a través de los sentidos, eso cambia. Y eso opera a través de un tiempo. En el griego es crono, es el tiempo. En ese tiempo está el espacio y está lo que llamamos también la materia. Entonces, en el tiempo, espacio y materia es todo lo que nosotros podemos palpar, tocar, ver, percibir, analizar, cuantificar de una manera empírica, etcétera. Todo lo que podemos nosotros tratar de demostrar, lo que incluso la ciencia considera que eso es real, eh, es así. Pero hay otro ámbito que esto escapa totalmente a la ciencia. Y por eso la ciencia logra hasta donde le llega la razón. Pero nosotros vamos más allá y este es el ámbito de la fe. Y el ámbito de la fe actúa en lo que se llama lo sobrenatural. Eso le vamos a llamar dimensión espiritual. Las dimensiones espirituales no cambian. Y como son espirituales, son invisibles. No es que no existan, existen. Y como son invisibles, tienen cierto dominio. Tienen dominio territorio, persona, familia, etnia, nación, ciudad. Tienen los dominios. Y como son invisibles, no se perciben, no se ven, pueden controlar desde la perspectiva negativa a seres humanos, animales, los reinos animal, mineral, etc. Entonces, en el ámbito espiritual es donde nosotros accedemos al mundo de lo sobrenatural, es justamente el ámbito a través de la fe. Y es la fe que nos abre a nosotros esa dimensión y podemos recibir lo que vamos a llamarle revelación. Entonces, hay dos maneras de aprender en la vida. Hay una manera de aprender en la vida a través del conocimiento, de lo empírico, de lo demostrativo, o hay otra manera de percibir, de entender, de conocer y de mirar la vida, es a través de la revelación. Mi abuela nunca estudió meteorología, pero mi abuela miraba los árboles, las hojas, y miraba el nivel de los árboles y decía, en 4 horas va a llover. De repente le dolía ciertas cosas en las rodillas, y en las rodillas ella decía, va bien un frío. Yo no sé en qué, pero le achuntaba. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que indudablemente no se pueden demostrar. Yo no puedo demostrar ciertas cosas, al menos que en el campo espiritual sí se deje mostrar, como los ángeles, la sanidad, los milagros. Y esto es lo maravilloso, porque el ámbito espiritual es un ámbito donde nosotros entramos con un grado de fe. No se puede entrar sin la fe. Por eso la escritura y perdón, Pablo habla, él expresa y dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque indudablemente le van a parecer locura. Entonces no lo podemos percibir. Por ejemplo, ¿cómo podemos orar por una persona desahuciada y que una oración de fe de 3 minutos ese cáncer sana? ¿Cómo? Y eso es el ámbito espiritual.
Yo les contaba hace un tiempo de una colecta que hicieron una familia para una persona que querían que iba, no iba a caminar nunca más. Tuvo un accidente y el médico dijo que no iba a caminar más. Hicieron una colecta, me pidieron ayuda y esa vez yo no fui a célula. Creo que fueron 15 días, no pude alcanzar. Y se habían movido todos los hijos. La desesperación por ver a su madre caminar indujo a todos los hijos a moverse. Gracias. En el ámbito de, de conseguir la silla de ruedas. Entonces, en ese momento me chocó verlo porque tuvieron más fe en mover esa colecta que moverse en la oración. Eso me chocó, me afectó mi espíritu, porque había estado tanto tiempo con ellos y no fueron capaces de orar por la mamá. Entonces estaban todos los hijos ahí y yo le dije, hoy día esa madre va a caminar. Los hijos me miraron así, eran altos, y oré al Señor con vehemencia y tenía claro que el Espíritu me estaba hablando porque estábamos justo levantando una iglesia ahí y esa mujer empezó a caminar. O sea, la silla de ruedas le duró muy poco, porque es el ámbito de la fe. El problema nuestro, que como hemos sido educados tanto tiempo en lo natural, todo creemos que lo tenemos que entender en el ámbito de lo natural. Se fija en nuestra educación, nuestra formación, lo que se habla en casa, las conquistas que hicieron nuestros padres, el esfuerzo que hicieron nuestros papás, las mamás, etcétera. Todos creen que la vida es ese tipo de ámbito. Y eso es real. Yo no lo puedo cambiar. Son esos hechos. Pero hay otro ámbito que sí yo puedo ver cosas trascendentes y sobrenaturales. Y lo trascendente, lo sobrenatural es este ámbito, el ámbito de lo sobrenatural. Entre más tiempo yo estoy en lo natural, más me cuesta entender lo sobrenatural. Por eso la escritura habla que para entender lo sobrenatural yo tengo que vaciarme de las cosas que el mundo, la familia, la sociedad, la estructura social ha puesto en mi mente y que se transforma en una altivez de tal manera que cuando yo quiero creer en milagro, eso viene como un rebote y trata de decir eso no puede ser, es imposible, no lo va a lograr, no lo puedes hacer. Eso viene un rebote y eso me hace a mí a no creer. Y eso ya es un espíritu. Pero ese espíritu no lo vemos, pero está trabajando con el mismo conocimiento que yo recibí de años de no creer en lo espiritual. Entonces, ¿dónde Dios va a operar? Él va a comenzar a través de lo sobrenatural. Entonces, es aquí, en lo sobrenatural, es donde Dios tiene que revelarse para transformar, para cambiar nuestras necesidades. Yo he visto lugares donde no hay agua, se ha orado y ha emanado agua. Ver un chorro de agua donde no había agua, con la pura oración. He visto cómo la tierra se abre cuando hay gente de fe. He visto hombres que han orado a personas que están endeudadas y he visto el milagro cómo Dios ha hecho aparecer dinero en las chaquetas de esa gente para que puedan pagar las deudas. He visto personas con necesidades que milagrosamente en la puerta de su casa han llegado pedidos sin saber quién para 3, 4 meses solamente por haber orado por fe, porque no tenían ni la fuerza ni la capacidad para moverse. Es el Dios Todopoderoso y que lo que cuento es tan pequeño
con lo que vamos a ir aprendiendo de lo sobrenatural. Por eso lo sobrenatural depende de nosotros, en que transitemos en el tiempo, en la materia y en el espacio, o transitemos lo que llamaremos el espacio donde está el reino de los cielos. Es ahí donde podemos entender que cuando está Dios actuando, todas las cosas se sujetan a través de Él, porque Él es el creador de cada cosa que existe dentro de este planeta y fuera de él. Por eso la Escritura habla, y he tomado este texto para que podamos analizarlo, cuando dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Yo he visto lo sobrenatural de Dios, he visto manos de personas sin brazo. Fíjese, yo tuve un tío que él perdió las piernas en un tren. De muy niño, él salía a vender con mi papá y lamentablemente para cruzar al otro carro, él cayó y se le cortaron las piernas. Pero para ponerle todo eso, pues, era mucho tiempo. Aparte, esos años no estaba la tecnología que está ahora de las piernas ortopédicas. Pero esas cosas son carísimas. Pero yo vi en una reunión donde una persona sin brazo, fíjese, y solamente con fe, el hombre oró y los tendones, los músculos, los huesos empezaron a salir a moverse y creo yo, en 20 minutos ya se había construido el dedo, la mano, la uña, los huesos de la uña, la parte dactilar y todo lo que corresponde a una mano. Hoy día la ciencia no tiene explicación al respecto, pero ese es el ámbito de Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios. Eso es lo que la ciencia no puede entender, comprender. Y eso es lo que nosotros debemos experimentar, vivir, entender que Dios es un Dios que puede suplir y nunca Él va a desamparar a su pueblo. Yo quiero que vean el libro de Números, el capítulo 23, versículo 19. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Aquí dice Dios, le está hablando, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no va a ejecutar. Esto está hablando de ámbito. Él está hablando de una realidad, que lo que expresa, habla, dice, se hace. Eso nos está demostrando que Dios lo que expresa, habla y dice, se tiene que ejecutar. Una porque es Dios y lo otro porque es rey. Y la palabra de rey se tiene que cumplir, porque se constituye una ley. Entonces, quiero definir el concepto que vamos a irlo viendo, lo sobrenatural. La palabra sobrenatural significa que está por encima de lo natural. Tan sencillo como eso. Lo sobrenatural está por encima de lo natural. Está por encima. Yo tuve la oportunidad de estar con hombres de fe. Aprendí mucho de fe de hombres de fe. Creo, aprendí de ellos, de lo cerca. Eso me enseñó a ampliar mi mente en la fe. Me acuerdo que fuimos a dejar a alguien a un aeropuerto y se le quedó el pasaporte en el hotel. Y fíjese que el avión ya iba a partir, se le quedó porque justo estaban los pasajes cuando sacaron los tickets. La azafata le habla a él y estábamos ahí
ya lo estábamos despidiendo, pero cuando él va a sacar, no lo encuentra y él se acuerda que está en el hotel. Lo dejó justo en lo que llamamos nosotros velador. Entonces, nosotros estábamos más angustiados porque se iba a perder el vuelo. Entonces nos llamó y dijo, vengan para acá. Era un hombre, un negro alto. Nos llamó y se acercó a nosotros y dijo, oremos. Y la oración la iba haciendo en inglés y iban a traduciendo. Y lo que él decía, activo el ángel, detén el avión mientras yo vamos a buscar el pasaporte y los pasajes. La oración fue tan sencilla. Dijo, quédense aquí, mandó a uno de los líderes de él, vayan a buscarlo. Sabe que él fue, se tomó todo el tiempo del mundo y de repente sale en la pantalla que el avión no puede partir. Y nosotros estábamos así impresionados porque en la pantalla decía no puede partir. Habían sacado el carrito, donde uno entra, habían sacado el carrito, la escalera y todo, habían cerrado todo y no puede partir. Desde el aeropuerto al hotel, de ir y buscar, creo que se echaron 1 hora y media. 1 hora y media. Llegan, fíjese, con los pasajes y con el pasaporte. Entonces llegó y él va y se presenta y el avión todavía no sale. Entonces, cuando vieron que estaba partiendo y había una cosa que estaban diciendo que por pantalla que el avión no podía despegar. Se despidió de todos nosotros, oró y se fue. Se abrió nuevamente sacó el carrito, se metió adentro, nosotros quedamos y teníamos una reunión de pastores y le preguntamos qué había pasado. Dice que en ese momento él subió, se sentó y se acordó que había activado Los Ángeles y le dijo, tengo que sacar Los Ángeles. Ángeles, ahora quiten la dificultad y que el avión despegue. Y sabe que de haber subido ese avión, nos relatan que después de 15 minutos el avión partió, llegó a su destino. Ese grado de fe es el ámbito de lo sobrenatural. Nosotros tenemos que entrar en ese nivel de lo sobrenatural, introducirlo en cosas que para nosotros a lo mejor es común, pero en lo común es lo que tenemos que ver, lo trascendente, lo sobrenatural de Dios. Por eso, lo sobrenatural está más allá de lo natural, está por encima de tu lógica, está por encima de tu cuenta, está por encima de tu problema, está por encima de esa enfermedad, está por encima de esa dificultad, está por encima de aquello que tú has calculado. Él está sobre todo eso, por encima. Y ustedes tienen que creer eso. Si ustedes no creen, se van a transformar personas simplemente con conocimiento, pero no tendrán revelación. Nosotros tenemos que caminar en revelación, porque estamos más allá de las leyes, que son leyes que son auténticas, que son reales y que están ahí en lo natural. Es real. Es algo real. Yo estuve en un edificio en Francia y el edificio iba cayendo muy fuerte. Estaban los dos hermanos asustados. Habíamos estado hablando un tema, pero en ese momento oré fuerte y el ascensor se detuvo. Y ellos vieron eso, vieron el poder de Dios. Pero lo vimos en el ascensor. He estado 2 veces encerrado en un ascensor, uno cayendo y otro encerrado. Pero he visto a Dios actuando en lo sobrenatural. Entonces, ¿qué debemos aprender en lo sobrenatural? Ya señalé todos los aspectos que son importantes, que son los ingredientes para esto.
para lo sobrenatural. Dios quiere que tú desarrolles la capacidad de escuchar su voz, que aprendas a desarrollar la capacidad de escuchar su voz. Porque cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, nunca te vas a confundir escuchando la voz de un hombre, la voz humana, la voz de la circunstancia. Hay una voz mayor. Por eso tienes que aprender a escuchar. A veces cuando yo trato el problema a veces viene muy fuerte, ¿sabe lo que hago? Cierro los ojos para no ver con estos ojos, no me hagan asustar o ver o sentir lástima por esa persona. Solo no quiero sentir lástima, quiero sentir compasión, no lástima. Siento compasión para poder ver el milagro de Dios. Por eso quiero que ustedes aprendan esto, que es fundamental. Dios sigue abriendo mares de dificultades hoy día. Todo depende de nosotros. Dios quiere llevarnos más lejos de lo que usted imagina. Pero el que frena a Dios somos nosotros. Dios tiene poder para sustentar, para cobijar, para proteger, para resguardar, para multiplicar, para sostener, para bendecir, para alimentar batallones de personas con tan poco. Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. Yo he visto su mano poderosa con pequeñas cosas, a veces habíamos que pagar cosas y yo he hecho en una caja los recursos ahí y solo teníamos que pagar lo que teníamos que pagar, eran muchos recursos. Pero creímos que Dios estaba en el asunto y Él provocaba que eso se multiplicara. Nunca nos dejó de pagar, nunca dejamos de pagar. Por eso este ámbito, lo sobrenatural, en la que nosotros debemos caminar. Por eso una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica de la vida. Tengo que verlo en la gente, en las personas, en las enfermedades, en las crisis económicas. Tengo que ver un Dios que nos sostiene, que nos bendice, que nos provee, que en medio de la escasez, en medio de las circunstancias, así como sostuvo una viuda, sostuvo a una mujer en tiempo de sequía, bajó los valores y los precios en tiempos donde no había alimento. Así Dios en este ámbito puede sostenernos y levantar la economía de cualquier nación, de cualquier país del mundo. Por eso necesitamos en lo sobrenatural un aspecto que es fundamental. Y esto se llama revelación. La revelación de Dios. La revelación, para que puedan entender ustedes, es como que pagáramos toda la luz. No escucháramos absolutamente nada. Y te sientes tan solo y estás con hambre. Estás con frío. Estás con poca ropa. Y quieres buscar protección, seguridad, calor, alimento, etc. Pero está todo apagado. No hay luz. Pero si tú empiezas a tocar en la pared una cosita que se llama interruptor y enciende la luz, tú vas a poder ver todo lo que hay en ese cuarto. Cuando yo logro ver con esa luz ese cuarto, me podré dirigir al refrigerador, iré a buscar una casaca, encenderé la estufa y se fija, todo estaba ahí. Pero ¿qué impedía que no pudiera ver? Era la oscuridad. Y la oscuridad
es simplemente la falta de revelación. Trato de que puedan entender el concepto. El concepto de caminar en la vida sin revelación es caminar asustado, fatigado, oscurecido, enfermo, y ver que toda parte opera. La inquietud, la intranquilidad, la inexactitud, todas las frustraciones y los miedos empiezan a emerger porque no caminamos en este poder. Entonces, ¿qué genera esto? Lamentablemente lo genera la educación de la casa, la educación que hemos tenido en la vida. Y la mucha educación, ¿sabe lo que provoca? Duda. Entre más educado sea, más te va a costar creer en un Dios sobrenatural. En un Dios sobrenatural. Porque se transformó en paradigma en tu mente. ¿Cómo puedo yo hablarte de que Dios puede hacer crecer a una mujer que no tiene recursos para poder pagar a médicos dentales? Y esa mujer me dice, ore por mí, porque quiero que Dios ponga dentaduras nuevas. Y la oración simple saca toda la antigua y pone algo nuevo. Si yo les puedo hablar así, ustedes no me podrían entender, al menos que entraran en revelación. ¿Cómo yo podría hablarle a alguien que necesita operarse con un ojo y esa persona tiene un bolito que parece un ojo, pero no ve con ese ojo? Pero ella quiere ver. Pero para hacer el poder ver, ella no lo puede hacer. Pero fíjese que he visto el milagro que Dios encarnó esa bolita y con esa bolita esa persona puede ver. Eso es lo que hace la locura de Dios. Por eso, entre más teología, entre más cosas tú empiezas a aprender, entre más leas, ¿sabes lo que va a pasar? Más dudas van a emerger. Por eso la Escritura habla que el mucho conocimiento mata la fe. Por eso tiene que haber equilibrio. No sacamos nada con ser doctores de teología, saber hebreo, saber griego. Si en el ámbito, en las circunstancias de la vida, no sabemos cómo confrontar y actuar. Quiero que vean el Salmo capítulo 34, verso 19. Salmo capítulo 34, versículo 19. Mire lo que dice esta preciosa promesa. Dice, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluya. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará. Por eso esto es importante. Entender que en la línea de Dios vamos a ser librados. Por eso en esto librar hay algo que hace Dios en lo sobrenatural. Él sabe lo que hace en lo sobrenatural. Él no solo nos libera, sino también acelera. Hay una aceleración de cosas. Y cuando Él acelera, hay también, mire, acelera y le llamamos también transferencias. Esos son niveles de lo sobrenatural. Por eso estos tiempos, viene tiempo de transferencia de cosas inexplicables, cosas sobrenaturales en la vida de sus hijos, la vida de sus hijas, cosas inexplicables. Habrá gente que Dios va a empezar a mover para que tú andes más rápido. Habrá personas que te van a poner en el camino para que tu propia vida vaya más acelerado. Te van a impulsar y más rápido,
va a poner gente, va a cumplir un tiempo, te van a incitar, te van a mover para que puedas ir más rápido. ¿Por qué? Porque en tu vida viene una transferencia. Veamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, y ni mis palabras ni mis predicaciones fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso hace Dios. Hay una demostración sobrenatural sobre el poder eficaz de Dios. Y el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, ¿qué podemos señalar al respecto? Que usted y yo pertenecemos a una iglesia no natural, sino sobrenatural. Con gente que cree que vive en las capacidades espirituales. Y como vivimos bajo esa capacidad, en esa dimensión sobrenatural, hay eternidad en nosotros. Y como hay eternidad en nosotros, reconocemos que hay un mundo, hay realidad en este mundo, pero hay otra realidad en el mundo de Dios, donde puede cambiar la materia, donde Dios puede cambiar las leyes, porque Él es soberano. Él las establece, pero también las puede cambiar. Me acuerdo una vez yo leí un libro que tenía que ser parte de la teología que tenía que estudiar. Fíjese que dentro de ese escritor decía que Dios creó las leyes y Él mismo no las puede cambiar. Era falso, totalmente falso eso. Y eso está enseñando a pastores a no creer en lo sobrenatural de Dios. Por eso Él puede cambiar, Él tiene el poder para cambiar. Él puede cambiar porque Él es el creador, el dueño del mundo, del universo, el cosmos. Él es creador. Por eso no podemos nosotros negar las posibilidades de que algo pueda suceder. Por eso lo sobrenatural siempre debe haber un impacto. Y el impacto es que puede cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Pablo hablaba, incluso le hablaba a la gente que pensaba. Si tú cambias tu manera de pensar, le decía, cambiará también tu manera de vivir. Por eso esto debe ser impactante. Nada tendría sentido si no entra en nuestra vida esto es lo que estamos enseñando, lo sobrenatural. El mundo trabaja a través de esquemas, trabaja a través de leyes, trabaja a través de sistemas. Entonces, la manera es que, ¿cómo quieres terminar los días tú? ¿Cómo vas a terminar los días? Y esa forma de responder es la forma como tú tienes que ahora trabajar. Si estás pensando en un ámbito que no va a cambiar, tienes que trabajar a desarrollar lo que es la fe. Por eso Dios puede cambiar los hechos. Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar las realidades. Cualquiera que sea de nosotros. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 3. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Aquí está orando un rey que vino sentencia en su vida. Y él dice así, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria
de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. El versículo 4, miren lo que dice. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Como podemos ver, cambió una realidad. Si ustedes pueden ver el relato, e incluso le da prueba de ese cambio. Le da una prueba de que él le cambia el tiempo. Él hace retroceder el tiempo. Se fija, él retrocede 15 grados el tiempo. Él tiene capacidad para poder retroceder la historia nuestra, que podamos avanzar. Le dio 15 años. Estaba determinado en ese día que él muriera. Pero retrocedió, algo pasó en su cuerpo, en su estructura, y esto afectó el universo. Por eso, lo que quiere Dios es que nosotros podamos desarrollar este tipo de capacidad, porque Él puede cambiar nuestras realidades. Él puede cambiar la realidad de 15 años de nuestra historia, de nuestra vida. Él puede cambiar los 15 años de la realidad de tu vida. Incluso tú puedes hacer un pronóstico de 15 años al futuro, que es un desastre. Y tú calculas y dices, no, nos vamos a la punta del cerro. Pero Él puede cambiar ese pronóstico con abundancia. ¿Cuántos están con una calculadora? ¿Cuántos están tratando de calcular y que puedan calcular y analizar hoy día cuando deberían declarar, decretar, de anunciar, de expresar, de creer en lo sobrenatural de Dios? Por eso lo sobrenatural de Dios depende de nosotros, cómo nosotros podamos hacer vivo esto. Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Cada uno vive la realidad. Ese Dios se hará grande a la medida que tú lo hagas grande. Ese Dios va a ser pequeño a la medida que tú también lo hagas pequeño. Ese es el tipo de Dios que tú tienes. Por eso cuando oramos con fe, con determinación, de que Él va a cambiar la realidad, sí la va a cambiar. Entonces, si tú crees que Él la va a cambiar, Él lo hará. Pero Dios nos lleva a extremos. Y siempre ha sido así y seguirá así. Dios siempre nos lleva a extremos. No creas que la vida va a ser fácil. No creas que la vida va a ser todo color de rosa. No, no, no. Dios nos lleva a extremos. Leímos el texto, dice que el justo vivirá muchas aflicciones, pero de todas de ellas nos librará. Entonces, esa es la fe que debemos nosotros entender y comprender, hermanos míos. Yo creo que vean Hebreos capítulo 10, versículo 38. Estamos entrando ya en materia que es de lo sobrenatural. Hebreos 10, 38. Dice el texto allí, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Entonces, cada creyente, cada persona será confrontado con sus imposibilidades. Y el justo que confronta sus imposibilidades va a desarrollar ¿qué? Valentía, va a desarrollar el atrevimiento, va a desarrollar la fe agresiva. Eso va a desarrollar. Por eso cuando está hablando aquí, el justo por la fe vivirá, está desarrollando esas cualidades que son fundamental para lo sobrenatural. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, que debe ser interesante, ¿por qué debemos movernos bajo el poder sobrenatural de Dios? Porque esta es la manera donde nosotros vamos a llevar una vida de oración. Vamos a ser testigos eficaces de su poder, el poder de Cristo. Entonces, la otra pregunta que debemos hacernos, ¿cómo movernos en el poder sobrenatural de Dios? Y la respuesta es tan simple, es conectado con su fuente, que es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Esas son palabras que dijo Cristo. Nuestra fuente de toda provisión es Cristo. Por eso cuando yo entiendo que es Cristo, ¿qué es Cristo para mí? ¿Qué hizo Cristo en la cruz para mí? Estoy ya entrando en estos ámbitos de lo sobrenatural. Pero si no logro yo entender lo que Cristo pagó, lo que hizo en la cruz en el Calvario, cómo nos liberó de la maldición, cómo restauró al hombre y cómo nos transfirió, nos sacó del lugar de las tinieblas y nos trasladó a su reino celestial, que incluso estando físicamente aquí, dice que nosotros estamos sentados con Él en el trono de su gracia. ¿Cómo puede ser posible estando aquí enseñando? Yo estoy sentado o usted está sentado en el trono de Dios. Ese misterio necesita que revelación. Entonces, yo logro entender el sacrificio, logro entender lo que Cristo hizo, que pagó mi vida, hizo posible la sanidad. Yo entenderé que con Cristo no hay enfermedades imposibles sin curar. Si ustedes pueden ver los relatos de los 4 evangelios, él dice que sanó toda enfermedad y toda dolencia. Nunca dejó a alguien diciendo, oh, mira, vamos a tener que hacerlo mañana. Mira, trata de venir en 3 días más. Porque lo intenté, tú lo viste que lo intenté, oramos, pero no ocurrió nada. Esa es la naturaleza nuestra, pero en el ámbito de él no, nunca ocurrió eso. Por eso con Cristo nosotros somos totalmente justificados. Operamos a través de la justificación de Cristo. Y como operamos a través de la justificación de Cristo, Cristo, mire, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario nos constituye justo. Y ahora el Padre nos mira a nosotros a través de Cristo. Y eso hace que se canalice lo sobrenatural y que las maldiciones en nosotros no nos alcance, sino todo lo contrario, la bendición de Dios. Por eso, lo sobrenatural, y vuelvo a insistir, opera bajo una dimensión que es la fe. Y la fe genera una unción. Por medio de esa unción, nosotros actuamos y operamos. Veamos Salmo 89, 20. Voy ya casi terminando esta clase de hoy. Salmo 89, 20.
Dice, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, la unción es la que nos califica para operar en lo sobrenatural. Esa es la unción de Dios. En otras palabras, nos unge, nos capacita para poder entrar en estos ámbitos de lo sobrenatural. Y ya en la próxima clase vamos a estar viendo los milagros, las sanidades, las maravillas, la expulsión de demonios, la revelación de espíritu, cómo operar, cómo trabajar, cómo lograr que Dios pueda moverse en los ámbitos de lo sobrenatural. Oro al Señor para que esto haga despertar en ustedes y no sean tan esquemáticos. En este tiempo Dios va a cambiar agendas. En este tiempo va a cambiar tu manera de pensar. En este tiempo te va a desarmar planes. En este tiempo va a desarmar cosas que son lógicas. A donde más te cuesta, es ahí donde el Señor te va a tratar para que logres creer en Él. Porque a veces pensamos que por nuestras posibilidades, y no es así. Entramos en este ámbito y en este ámbito vamos a aprender. Por eso aprendimos la lección anterior. Es con quebranto. El quebrantarnos, el sentirnos a veces angustiados, desalentados, desanimados, desesperados. Ahí en ese silencio es donde Dios empieza a trabajar y moldear nuestro corazón para que pueda Él poner lo maravilloso, lo sorprendente de Dios, lo sobrenatural. No vemos ningún caso en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo que personas vivieron lo sobrenatural sin que no hayan tenido nunca una necesidad. Todas ellas transitaron en ese camino, en el valle de la sombra y de la muerte, de diferentes tipos y de diferentes áreas, pero todas vieron y se transformaron en testimonios fieles y verdaderos de lo sorprendente de Dios. He dado un matiz pequeño de lo sobrenatural, pero vamos a entrar en el ámbito más grande para que ustedes puedan ver que Dios sigue multiplicando, que Dios sigue rompiendo esquemas, que Dios sigue obrando, que Dios sigue mandando sus ángeles y que está en nosotros, en abrir nuestro corazón y creer en este Dios. Oro al Padre. Señor, oro a tus hijos, a tus hijas que están aquí. Cada uno vive una realidad, una necesidad. Y Señor, no solo queremos entender, como decía la Escritura, que más de oída te oí, pero hoy queremos ver tu poder tuyo actuando en nosotros. Por eso, haz que tus hijos transiten en estas esferas de lo sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a poder conocer, explorar, entender este mundo de lo sobrenatural. Desarrolla en mí esa capacidad especial de fe para que yo pueda entrar en esta dimensión. Bendice a cada uno de los que están acá y los que estarán seguramente aprendiendo esta clase. Entrego esta clase de este día por los méritos de Cristo. Amén.